Los amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces, el segmento de entrevistas de este medio digital. Hoy, 21 de julio del 2020, martes 21 de julio del 2020, damos la más cordial bienvenida a todas las personas que se están conectando en este momento a nuestra señal y también damos la bienvenida a nuestro invitado, el señor Miguel Marcatoma, quien es del colectivo intercultural de la Revolución Ciudadana y con quien vamos a conversar sobre algunos temas que hoy transmitimos desde la ciudad de Quito, mi estimado Diego Naranjo, que si nos está preguntando. Nuestro invitado está en la ciudad de Riobamba y queremos conversar con él, eh, dándole la más, eh, dándole la más cordial bienvenida a este espacio de entrevistas. ¿Cómo está? Muy buenos días, Miguel. Bienvenido a Hoja de Ruta. Y queríamos conversar primero, pues, la pregunta de rigor. Usted que es militante de la Revolución Ciudadana, ¿qué opinión le merece, pues, la decisión del Consejo Nacional Electoral? Muy buenos días. Tanto dentro de nuestro país como también fuera de ella. Y agradecerle a usted también por permitirme hacer voz desde aquí, realmente desde las bases sociales, y eso creo es fundamental cuando por historia la gente de la calle, de los que caminamos a pie, de los campos, de los páramos, pues no habíamos tenido esta oportunidad. Y qué bueno, que hay alternativas, los medios democráticos que permiten a la ciudadanía. Por lo tanto, un agradecimiento profundo hacia usted, a la hoja de ruta, a todos el personero, quienes hacen este medio importante. Bueno, creo que es muy fundamental analizar este tema o compartir el criterio desde las bases. Más allá de la situación o criterio que yo le dé como persona, veo que esto es una bajeza de lo que demuestran todo el escenario social y político administrativo a través del régimen actual. Es una vil persecución, es una preocupación cuando la verdadera justicia se va a llegar al país, pues se hacen de las suyas, haciendo todo tipo de artimañas. Esto no es una cuestión de que lo hayan eliminado o lo que estén haciendo la sentencia al compañero Rafael Correa. Simplemente esto es una persecución de miedo, de terror, porque sabe que los honestos pueden poner orden en cierta forma. Así que no hay otro argumento o no hay otra tesis que yo le puedo dar a más de la desesperación del gobierno. Desesperación que viene porque posiblemente ven, como usted bien dice, un régimen que vendrá a arreglar todo. Ahora vamos a una pregunta que también es de rigor. Bueno, hemos visto que en estos días ha habido pronunciamientos de lado y lado en el movimiento indígena, a cual usted se pertenece, pero estos pronunciamientos más han creado una división. ¿Por qué hay esta división dentro del movimiento indígena que se vio muy compacto en octubre? Sin embargo, ahora en época de elecciones se ve que cada quien está lanzando su candidato. Las actividades de octubre es algo especial. Es algo especial. Eso fue de todo el colectivo, de toda la ciudadanía en general, a nivel de todos los rincones de la patria. Ahora, si salimos de eso, también podríamos hacer una cierta mera referencia o histórica, una recabación de historia de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas siempre han estado luchando por reivindicación de derechos, de la justicia social. Y de hecho se ha conseguido mucho. Se ha conseguido mucho a través de eso los derechos de estar en cualquier escenario, como también se ha logrado algunos ministerios. Y se ha logrado también que se respete al pueblo ecuatoriano, también en particular a la población indígena. Eso no está negando nadie y no lo vamos a negar. Pero eso es poco para lo que la ciudadanía de la cultura nuestra, de los sectores indígenas, lleguen al mismo nivel como ecuatorianos entre toda la clase social. Así que por ese lado no hay discusión, pero sí vale la pena retomar este particular. En el momento histórico de todos los procesos logrados, lamentablemente se ha ido perdiendo el hilo de conducción, porque todos los espacios logrados a través de la lucha social se ha convertido en una propiedad particular de nombradas personas a nivel de la dirigencia. En ningún momento que se quede claro esto, en ningún momento estoy en contra de la organización indígena del país, cualquiera que sea, esto sea territorial, esto sea
cantonal, provincial, regional o nacional. En ningún momento vamos nosotros desde las bases ir en contra de las organizaciones en sí como nombre, pero sí vamos en contra de las personas, los actores, quienes han manipulado, quienes han utilizado esa gran lucha social en beneficio y usufructo de un sector. Hacia allá es donde nosotros vamos. Y eso es lo que fue por historia y también se repitió en el mes de octubre del 2019. En ese mes del 2019, en el octubre, pues la lucha era única, no solamente del sector indígena, sino de toda la población del país. El golpe de este gobierno y de toda la mafia que está alrededor, a través también de la intromisión del imperio que trata de dar golpes blandos en América Latina ante los gobiernos progresistas, eso efectivamente afectó no solo al sector indígena, sino a la población en general. Entonces, en ese momento o en ese caso, ¿qué tenía que hacer? La ciudadanía en general, levantar y elevar la voz ante esa injusticia. Entonces, ahí se pudo también evidenciar algunos líderes. Cualquier líder que hubiera estado en ese caso, pudiera haber estado yo, pudiera haber estado cualquier otro dirigente, hubiera protagonizado a liderar, pues lo hubiera sobresalido y hubiera tenido esa oportunidad de aprovechar ese escenario. Entonces, pero no creo que eso signifique hacer negocios también. Entonces, por ese motivo, las bases sociales que han sido coherentes, responsables con la organización, pero también críticos con los dirigentes. Críticos porque no es posible que se vaya generando caudillos en los grupos de las organizaciones cuando la lucha social ha sido por todos. Nosotros no somos quienes vamos a dar luchando para que los otros vayan a acomodarse. Frente a eso, ha habido siempre el cuestionamiento. Claro, no ha habido radicalmente de las personas que puedan poner un pare o pararle ese carro, claro, de hecho que no ha habido, pero creo que en estos momentos la juventud, las organizaciones, creo que está en la capacidad de demostrar ese descontento y en la cual yo personalmente he asumido también de manera muy personal a través de una organización social colectiva que hacemos acá en la provincia de Chimborazo. Entonces, esa parte que se quede claro, en ningún momento vamos en contra de la organización, porque la organización, aún por el nombre, incluso los partidos políticos, así sean derecha o izquierda, el nombre o la lista no tiene la culpa, sino son sus actores quienes han tratado de mal usar toda la representación social. Así que eso es, no estamos en contra, no estamos divididos, pero sin embargo, la población indígena tiene una posición muy clara. La población indígena, la población en su mayoría humilde, la gente trabajadora, sí sabe reconocer, sí es capaz de interpretar cuáles han sido las acciones de los gobiernos neoliberales, cuáles han sido por historia. Estamos hablando ya casi por 2 siglos de la vida republicana, 40 años, las 4 décadas del retorno a la democracia. Conocemos cuáles han sido los que han administrado y qué han hecho para la sociedad en general. ¿Y qué se hizo durante los 10 años? Entonces el pueblo es inteligente y sabe cómo reconocer que estén manejando un cierto representación de las élites, de la dirigencia nacional, o ni siquiera de todos, también ahí en la dirigencia puede haber unas ciertas excepciones. Entonces, de aquellas personas que han utilizado en mal únicamente para su beneficio, es hacia allá donde nosotros estamos elevando la voz. Entonces, creo que esa claridad queremos dejarle asentado ahí. Usted como crítico de la dirigencia, de cierta dirigencia indígena, ha recibido también amenazas y ha recibido también eh, algunos reclamos de ciertos actores. Digámoslo con nombre y apellido, la señora Lourdes Tibán, que se refirió en general a todos los correístas de una manera despectiva. ¿Qué, qué, qué respuesta tiene para usted este, este pronunciamiento de Lourdes Tibán? Bueno, creo que mi pronunciamiento ha irritado a muchas personas de Inquistado y quienes estuvieron acostumbrados a aprovechar a nombre del pueblo indígena. Digo han irritado porque justamente nadie en su momento, en toda la historia de la vida social y política, han tenido el valor suficiente como para poner en alto estas acciones. Entonces, ¿qué pasa cuando un ciudadano común y corriente, desde las bases sociales, analiza, ve que esto está mal y eleva la voz? Entonces ya prácticamente se desesperan e inician con actitudes amenazantes. Yo creo que hay una historia que han recopilado de la señora Tibán. Los mismos personeros de la comunidad de Cotopaxi
lo relatan de cómo ellos manejan allá, amedrentando a aquellas personas que elevan la voz. Pero en este caso lo quiero decir de manera frontal, conmigo se equivoca. Primero debo la vida a Dios y luego debo a mis amigos, a la ciudadanía en general, por tener esta representatividad. Entonces yo no debo a nadie, a ningún dirigente, como para estar amedrentando, de alguna manera tener que bajar la cabeza. No, mejor nos da más fuerza, nos da más energía, porque es bueno para uno que está caminando, que venga retos, porque ahí maduramos. Es bueno que alguien nos ponga barreras, porque ahí aprenderemos a pasar esas barreras. No creo que es momento de que en cada barrera estemos apagando. Tuvieron historia, tuvieron espacios, tuvieron momentos en donde acostumbraron a amedrentar, a humillar a la gente y ser los mandamases, pues esta vez se equivocó. Y entonces, ¿qué es en relación a lo que ella está proponiendo? Es una actitud cobardía. Es una cobardía en donde únicamente pretende, en función de las amenazas, en base al amedrentamiento, callar la voz. Yo creo que invito con esto a la población indígena, a los jóvenes de la patria, a que aprendamos a demostrar el coraje, la rebeldía por exigir el respeto y el derecho. Creo que no estamos en contra de la Constitución, no estamos faltando el respeto en ninguna manera a las personas, sino por derecho consagrado también en la Constitución, estamos exigiendo que respeten a las organizaciones indígenas. Si hay algo en base a la lucha social que se ha conseguido, entonces demuestre para el pueblo, no simplemente en un escenario para ellos. Cuando desde la fundación de las organizaciones indígenas hasta aquí, cuando ellos han capacitado a la juventud, cuando ellos han formado nuevos líderes, cuando ellos han generado espacios de participación, si son vitalicios ahí, si son vitalicios en las organizaciones, si son los únicos que tienen la voz para utilizar en base a la conveniencia. Entonces ahora, cuando nosotros los jóvenes tratamos también de incursionar en la vida social y política, pues nos ven de mal y tratan de amenazar y callar. Qué mejor que nos han amenazado, porque más fuerza nos han dado, particularmente a mí como persona. Claro, es momento de también la renovación en el movimiento indígena, es momento también de conversar sobre otras actitudes que debe tener el movimiento indígena. No parar en la lucha, pero sí tomar ese relevo generacional que yo creo que es importante. Miguel, en en la Revolución Ciudadana, ustedes como parte del movimiento indígena, ¿han conversado sobre la UNES? ¿Cómo va el tema de atraer a la gente al movimiento indígena hacia esta unión que quiere recuperar el espacio de poder para poder ganar las elecciones y recuperar la patria? ¿Ustedes en cómo están realizando este trabajo y si lo están haciendo o no lo están haciendo? Bueno, como usted sabe y el país conoce, que la UNES ha empezado hace poco tiempo. Y en ese tiempo ha habido también pues la voluntad y la decisión de algunos frentes de iniciar a la integración por buscar a través de ello para recuperar la patria, buscar el camino hacia un sendero que lleve al desarrollo de la ciudadanía en general, recuperar prácticamente de las buenas acciones, de los buenos resultados que ha existido en el gobierno de la Revolución Ciudadana, comandado por compañero Rafael Correa Delgado. Entonces, ahora lo que nosotros pretendemos, justamente a través de la UNES, es buscar alternativas de diálogo, pero algo diferente. También aquí hay que saber ser autocrítico, hay que saber reconocer los errores cometidos. Mire, si yo le quiero dejar en claro esta particularidad. A nivel de todas las provincias, en todo el país, se cometió error. Se cometió error quizás involuntario. ¿Por qué? Confiaron a la gente que únicamente se asomó en las tarimas, únicamente que se aprovechó de la ingenuidad de la base social, de la organización, de esa fuerza, para ellos aparecer como quienes eran organizadores y daron el poder a ellos en cada una de las provincias, quienes fueron como las vacas sagradas, intocables, los que únicamente tenían ese derecho a expresar a nombre de la Revolución Ciudadana, son efectivamente los que traicionaron. Son los mismos personajes que fueron dueños de decisiones en nombre de los revolucionarios a nivel de cada provincia, son los que terminaron haciendo la traición a nivel del país. Caso particular de Chimborazo, Pepe Tenesaca, siendo coordinador de Alianza País, él
ayudó a robar a ese partido a favor de Lenín Moreno, pudiendo él haber defendido si era de la convicción, de ideología, de proceso. Pero claro, solamente eran otros traidores, traidores inferiores al gran traidor. Entonces, en esa situación, prácticamente nosotros lo que vemos es que hoy tiene que modificar esas acciones. Ya no tiene que venir las decisiones impuestas desde la nacional, sino más bien asumir y respetar las decisiones del soberano, desde acá, desde abajo, desde donde caminamos, desde donde fortalecemos esa gran tarima. Desde allí tiene que elevar las voces y las decisiones. Creo que si empezamos por ahí, la fuerza será única, recuperaremos la patria. Pero si nuevamente retomamos a la misma práctica que hubo de creer en personas oportunistas, creo que eso va a ser un grave error. Pero sin embargo, eso no descarta la unidad, la fuerza, el reconocimiento a las buenas acciones del gobierno de la Revolución Ciudadana, es en donde nosotros estamos trabajando. Miguel Marcatoma es un dirigente joven que también está luchando por esta unidad. ¿Cree Miguel Marcatoma que es momento de deponer también ciertas actitudes, eh, dejar de lado algunas actitudes o no digo perdonar, porque nadie es Dios para tener el perdón definitivo, pero sí conversar con aquellos críticos de antes de la Revolución Ciudadana, pero que han reconocido que hay muchas cosas buenas dentro de los últimos 10 años que estuvo Rafael Correa al frente del país, más que los errores que se hayan cometido. ¿Estas personas son bienvenidas a la UNES? ¿Cree usted que es hora de poner esas actitudes y abrir espacios para la unidad de gente que ha sido crítica, pero que es valiosa? Es el momento de la unidad con las personas coherentes, aún siendo de la oposición, aún estando en cuestionamientos, pero con argumentos reales, con resultados en donde brote prácticamente la responsabilidad en su momento, sea esto de manera positiva o de manera negativa, pero basado en la realidad, en principios de dignidad. Por supuesto que esa gente o esos personajes son rescatables. ¿Por qué? Porque no han sido personas que únicamente se someten por miedo o es que simplemente se convierten por por el capricho o por simplemente el odio como enemigo. No, sino más bien son personas que han buscado la manera de cómo tratar de corregir, particularmente de que lo acepten o no. Esas personas sí son rescatables, pero también tenemos oposiciones que prácticamente ya están enfermos psicológicamente. Simplemente se convierten las buenas acciones en malas, entre comillas. Tratan de tapar lo bueno para tratar de ellos cómo transformar de manera negativa, particularmente porque solo ellos piensan de cómo apagar la luz del otro para que brille la suya. En esa condición o en ese tipo de personajes, por supuesto que no vale la unidad, pero como lo antecedí, de las personas que son críticas con el fin de corregir, con el fin de apoyar, que de una u otra manera han tenido la oportunidad de querer demostrar el error. Por esas personas sí, sí, pero que se sinceren, que no venga también a tratar de aprovechar. Imagínense, nosotros tenemos, hemos tenido cientos y miles de traidores a nivel de todo el país, porque ellos son justamente los que vinieron administrando durante los 10 años con Rafael Correa y ellos mismos siguen administrando con este peor gobierno. ¿Por qué? Porque también son de la misma bancada de la traición. Así que eso tiene que ser muy claro. Si hay personas que han estado opuestos por la verdad, por la responsabilidad y hoy comprometen a esta unidad, bienvenido sea. Estamos dispuestos a seguir conversando y efectivamente lo estamos haciendo ya. Listo, Miguel, muchísimas gracias. Qué gusto tenerle acá en Hoja de Ruta. Y para despedirnos, solamente quiero hacerle una última pregunta. ¿Usted qué opina de las personas que votaron 7 veces sí? Son las personas que tienen la mediocridad, las personas que cuidan sus intereses, son personas que aún conociendo que lo que se hizo es bueno, pero también tienen el descaro de querer tapar. Son gente hipócrita, la gente que únicamente busca su beneficio, su beneplácito personal y del círculo. Entonces, ¿qué sería? El término correcto o de manera general decirle son
hipócritas, creo que no hay otra palabra. ¿Acaso es que ellos no sabían la gran obra a nivel del país? ¿Acaso que ellos no sabían la inversión pública en todo el territorio del país? ¿Acaso ellos no conocían de los grandes logros que se hizo evidente a nivel de Latinoamérica, a nivel del mundo? Yo tuve la oportunidad de salir del país en 2 ocasiones. He estado en Estados Unidos y también estuve en Europa, en España. La gente allá, cuando habla de dónde es, bueno, yo siempre me voy a cualquier parte que salga, sea dentro del país o fuera, con este poncho que lo estoy. Entonces, cuando ve el poncho, llama la atención a la gente que nunca han visto. Dice, disculpe, ¿usted de dónde es? Pero mucha gente allá en el exterior han confundido con Bolivia. Dicho, no, yo soy de Ecuador. Ah, usted es de Ecuador, de Rafael Correa. Muy buen gobierno. Ese ha sido el orgullo para uno, poder estar en cualquier parte de nuestra patria o fuera de la patria. ¿A través de qué? A través de un cambio de imagen de nuestro país, a través de un cambio del proceso político administrativo para el bien a nivel internacional. Eso ha sido. Entonces, ahora la situación vergonzosa de quienes dicen ser oposición, miran todo alrededor, aprovechan incluso de esos proyectos grandes, cuando en la época antes de la Revolución Ciudadana hemos tenido una energía eléctrica estable. Si nosotros en el campo vivimos, teníamos que tener un poco de querosín haciendo las mechas. Ya sabíamos que mañana no hay luz, entonces ya teníamos que esa tarde estar anticipadamente preparados. Cuando nosotros teníamos una vía de acceso para dirigir hacia las ciudades grandes, desde Palmira a la ciudad de Quito, era un día completo de viajes. Hoy, en 3 horas y media, ya estamos en la capital de los ecuatorianos, saliendo desde Palmira. En el mismo día aprovechamos de realizar las gestiones o diversas actividades que planificamos y en la noche ya estamos retornando nuevamente a las casas a estar con nuestra familia. Pero antes teníamos que planificar un día para el viaje, otro día para la gestión y el otro tercer día para el retorno a donde la familia. Entonces esa realidad ha cambiado. La matriz productiva ha sido muy distinto. Ha sido realmente los que han fortalecido en el sector de los pequeños productores. ¿Por qué digo esto? En el momento cuando uno, como trabajador, como agricultor pequeño, quería realizar los créditos acá en la institución financiera, que era Banco Nacional de Fomento en ese entonces, hoy Ban Ecuador, no podíamos hacer crédito nosotros los indígenas. Primero porque somos de poncho, tenemos la poca capacidad de pago, tenemos la insuficiencia de ingresos económicos y por lo tanto pues nosotros no podemos ser sujeto de crédito. El Banco de Fomento únicamente estaba dirigido hacia los empresarios. Ellos justifican la capacidad de pago y tenga, aquí está el dinero, pero para la gente humilde no había cómo. Tenía que yo hipotecar para recibir 2.000, 3.000 dólares. Hipotecar una propiedad. Entonces, ¿qué pasa en el gobierno de la Revolución Ciudadana? Hay una ley que se generó con el proyecto de 555, 5 años, 5% de interés y 5.000 dólares. ¿Cómo tenía que hacer? ¿Cuál era el requisito? Hacer un grupo de 6, de 7 personas o de las que puedan para hacer la garantía solidaria. Uno se hacía garante de otro y otro de otro, así sucesivamente con esa garantía solidaria, inicialmente un crédito de 2.000, de 3.000 dólares y sin necesidad de justificar el título de propiedad, sin necesidad de justificar un certificado de gravamen que indique que el título es mío, sino más bien que algún compañero tenga una escritura, sea que dé a través de un contrato de arrendamiento, que esto se lo conseguía en la esquina de una librería, comprar en esa hoja, firmar, demostrar que tal señor se dio en arrendamiento a tal joven que no tenía terreno, pero él va a producir. Entonces, solamente con eso se sacaba los dineros de 2 a 3.000 dólares en el primer crédito. En el segundo crédito, ya una vez que cumplieron el pago, ya se daba los 5.000 dólares. Eso fue la dignidad para la gente humilde. Trabajaron. Hay comunidades que llegaron a captar casi 1.000.000 de dólares de crédito para trabajar, para producir. Pero toda esta situación no existió ni antes ni ahora después del gobierno de la Revolución Ciudadana. Entonces, como esas, también dentro del proceso de la educación, cuando nuestros hijos tenían la comodidad para estudiar. Yo he tenido el honor de ser testigo de la construcción de la Unidad del Milenio en Palmira Dávalos, en Palmira, a nombre del 27 de febrero.
Entonces, en esa unidad de milenio participan Palmira Dávalos, participan Chauzanes, participan los Atapos, participan incluso los alumnos de otro territorio jurisdiccional que es del Cantón Alausí. Pero es un lujo de estar que nuestros hijos, recordando nuestra actitud o nuestra forma de haber estudiado, estar en unos banquitos hechos manualmente, que lo han hecho nuestros padres con amor, sí, pero tener un profesor para 3, 4 grados, entregado únicamente tareas y que hoy nuestros hijos estén en esa infraestructura de lujo, como estar en una ciudad, mejor que estar en una ciudad, que estén ahí con sus pupitres unipersonales para cada uno, que estén con sus libros, que estén con una materia de inglés ya desde ahora, con la materia también de quichua, que estén con asignaturas con cada uno de los profesores. Esto es un gran logro. Pero claro, la gente que trata de confundir a la ciudadanía, la gente que trata de únicamente aprovechar de la ingenuidad, pues dice que las unidades del milenio no han dado. Entonces quieren decir que ellos están conformes regresar a las escuelas unidocentes, poner con un maestro para 4 o 5 grados, mientras la gente no se educa, la juventud no se prepara para ellos únicamente a través de esas élites o de sus linajes, seguir avanzando, seguir construyendo la plataforma solo para ellos. Eso es lo que pretenden. Porque los hijos de los dirigentes, recuerde, están estudiando en las instituciones particulares. Entonces, ¿qué le importa para ellos cuando la gente humilde esté de pronto preparando los mejores niveles de infraestructura, de calidad de educación? No le conviene. Entonces, nosotros, en cambio, defendemos esa postura porque se ha logrado mucho en la formación académica, se ha formado mucho en los valores y principios de respeto. Hoy estamos viendo que somos iguales como ciudadanos, tanto los niños de la ciudad como los niños del campo, a través de la unidad del milenio, en el mismo nivel. Yo creo que esto es dar dignidad a la ciudadanía. Hay muchísimas cosas que hablar, hay sin número de situaciones que podemos comentarlo, pero posiblemente el tiempo es muy corto para nosotros, así que habrá otro momento de seguirlas justificando ante las personas que maliciosamente pretenden dañar la dignidad de un gobierno humanista, patriótico, ante las pretensiones del retorno de la oligarquía y el imperio. Entonces, yo creo que esas son las palabras o los términos generales con las que puedo manifestar y agradecer también a usted y llamar y convocar a la juventud. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción también para nosotros. La revolución no significa coger las armas. La revolución hoy es intelectual, actuar en el momento que la patria nos necesita. Y allí estaremos sembrando, dejando la semilla para las futuras generaciones. Así es Miguel Marcatoma quien ha estado con nosotros y que claro, ya, usted ya me ganó porque yo le iba a hacer la invitación para la próxima vez, digo, para seguir hablando de estos temas, pero ya, usted mismo se invitó, así que no hay ningún problema. Don Miguel, Muchas entonces gracias. estamos en contacto, es bueno tener siempre la visión desde otros ángulos, ¿no? Por eso este segmento se llama Otras Voces, porque damos la voz a quienes en los medios comerciales, pues no se les, no seríamos invitados ni nosotros, los periodistas, ¿no? Porque ellos tienen solo su grupito ahí para hacer análisis. A nosotros nos interesa que la ciudadanía, los de a pie, estemos eh, analizando también la problemática del país. Muchísimas gracias a Miguel Marcatoma, a quien le agradecemos por haber estado con nosotros y pues nosotros estaremos ya regresando. A las 12:15 estaremos con Vanessa Freire, la principal de Compromiso Social, y conversaremos sobre esta decisión malhadada del Consejo Nacional Electoral que trata de eliminar de la papeleta a esta agrupación que ya ha participado en algunas elecciones y que tiene a muchas autoridades ya posicionadas que ganaron la elección justamente con el auspicio de esta agrupación. Muchísimas gracias, Miguel, y nuevamente muchísimas gracias por haber estado con nosotros y regresamos más tarde. Hasta pronto. Muchas gracias a usted. Un gusto. Un gusto.